La primera vez que lo percibí de una manera diferente me sorprendí. No era alguien desconocido para mí, era alguien que había estado siempre en mi vida. Sin embargo, esa noche, todo cambió. Él, el hermano menor de mi esposo, había formado parte de nuestra vida desde que me casé, siempre presente en reuniones familiares y cenas de domingo. Pero en esa ocasión, su presencia me resultó desconcertante. Era una velada tranquila, estábamos todos sentados a la mesa, riendo como solíamos hacerlo. Él, como siempre, narraba una anécdota que provocó carcajadas en todos. Mi esposo lo acompañó en la broma, pero yo sentí algo extraño. Si tú también te has sentido atraída por otro hombre que no es tu marido o pareja, suscríbete y quédate hasta el final para ver cómo la historia de Mika da un giro inesperado. En un momento mientras reía, nuestras miradas se encontraron. Fue un instante fugaz, pero algo en su forma de mirarme, en la manera en que sostuvo mi mirada un poco más de lo habitual, me descolocó. Un calor recorrió mi cuerpo, y traté de apartar esa sensación, pero ya estaba allí, latiendo en el fondo de mi mente. Al día siguiente, no pude dejar de pensar en ello. Traté de racionalizar, diciéndome que era una tontería, que no significaba nada. Después de todo, tenía un matrimonio feliz y sólido, no había espacio para otras emociones. Pero cada vez que recordaba esa mirada y cómo me había hecho sentir, algo se agitaba dentro de mí. Durante las semanas siguientes, intenté evitar estar a solas con él, pero la tensión era evidente cada vez que nos encontrábamos. Y entonces llegó el día en que todo cambió. Mi esposo estaba de viaje por trabajo, se había ido por algunos días. Aquella tarde, su hermano vino a casa a dejar unos papeles. No era inusual que viniera, pero cuando lo vi cruzar la puerta, sentí una punzada en el estómago. Intenté actuar con naturalidad, pero apenas entró, su mirada volvió a atraparme. Esta vez, no fue como las anteriores, había algo más intenso, más oscuro. Le ofrecí prepararle un café para romper la tensión. Mientras estaba en la cocina, sentí su presencia acercándose. Sabía que estaba detrás de mí incluso antes de que hablara. ¿Estás bien?, preguntó con una voz suave, colocándose muy cerca. Sí, respondí casi en un murmullo, incapaz de ocultar el temblor en mi voz. Me giré hacia él y, en ese momento, no pude evitarlo. No sé si fue el tiempo que habíamos pasado reprimiéndolo, el hecho de que estuviéramos solos o simplemente que ambos ya no queríamos luchar contra lo que sentíamos. Pero en ese instante, todo cambió. Él se acercó lentamente, como si me diera la oportunidad de detenerlo, de detenernos, pero no lo hice. Mi respiración se aceleró mientras sus ojos buscaban los míos. Antes de darme cuenta, sus labios estaban sobre los míos. El beso fue suave al principio, pero pronto se tornó más urgente, más profundo, como si ambos estuviéramos liberando todo lo que habíamos reprimido durante tanto tiempo. Mis manos, que deberían haberlo apartado, lo atrajeron hacia mí, aferrándose a su camisa como si no quisiera soltarlo. Sentí cómo rodeaba mi cintura, y en ese instante, el mundo dejó de existir. No había lugar para la culpa ni para el pensamiento lógico. Solo éramos él y yo, enredados en una mezcla de deseo y algo que no sabía cómo nombrar. Nos movimos hacia el sofá, y todo ocurrió de manera lenta, casi ritual. No fue apresurado ni desesperado, pero sí inevitable. Cada caricia, cada beso nos acercaba más a lo que ambos sabíamos que sucedería. Cuando finalmente nos unimos, el mundo pareció detenerse. Había un silencio extraño, interrumpido solo por nuestras respiraciones agitadas mientras nos movíamos al ritmo de algo más grande que nosotros mismos. Pero mientras todo ocurría, mientras mi cuerpo respondía de una manera que no había experimentado en años, una parte de mí sabía que estábamos cruzando una línea de la que no habría retorno. A pesar del placer, a pesar del deseo, una parte de mi mente gritaba en silencio, recordándome lo que estaba haciendo, lo que estaba arriesgando. Después, cuando todo terminó y la realidad se instaló entre nosotros, el silencio fue ensordecedor. Nos miramos, conscientes de lo que habíamos hecho, pero sin saber qué decir. No había palabras para describir lo que sentíamos, una mezcla de satisfacción y culpa. Me levanté del sofá,
Aún temblando, y sin mirarlo directamente a los ojos, le dije que debía irse. Él no dijo nada, asintió en silencio, se vistió y salió por la puerta, dejando un vacío que llenó toda la casa. Esa noche, me quedé sentada en el sofá, reviviendo cada segundo de lo que había pasado. No podía negar que lo había deseado, que había buscado ese momento tanto como él. Pero tampoco podía ignorar el peso de la culpa que ahora me invadía. ¿Cómo iba a mirar a mi esposo a los ojos cuando regresara? ¿Cómo iba a vivir conmigo misma, sabiendo lo que había hecho? Los días siguientes fueron un tormento. Mi esposo volvió, ajeno a lo que había ocurrido en su ausencia. Yo intenté actuar con normalidad, pero la culpa me perseguía a cada instante. Aunque una parte de mí seguía recordando el calor de ese encuentro, la otra sabía que lo que habíamos hecho había puesto en peligro todo lo que más amaba. Nunca volvimos a hablar de lo sucedido. Él se distanció, y yo me convencí de que era lo mejor. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, me pregunto qué habría pasado si no hubiera cedido a esa tentación. ¿Habría podido seguir adelante como si nada? ¿O, de alguna manera, lo que ocurrió esa tarde era inevitable? Sea como sea, el peso de esa decisión sigue siendo una sombra que nunca me abandona. Es un recordatorio constante de cómo un solo momento puede cambiarlo todo, dejando cicatrices invisibles que cargamos en silencio. Esta ha sido la historia de Mika, un relato lleno de emociones intensas y decisiones difíciles. Si te gustó y quieres conocer más historias como esta, no dudes en explorar nuestro canal. Hay muchas más experiencias esperando ser compartidas contigo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.